Hola a todos, mi nombre es Bruno Marín, soy alumno del grado de Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Global Education Forum Shaping the Future, Keeping Us Human. Hoy nos encontramos con Natalia Lara Nieto, profesora de la Facultad de Educación de la UCJC, y nos va a presentar su caso de éxito sobre estrategias de aprendizaje inteligente para un futuro académico sostenible. Buenos días, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este proyecto ha sido financiado por las 10º ayudas de la convocatoria de investigación en la Universidad Camilo José Cela y a partir de eso pues, hemos podido avanzar, ¿no? La abreviatura sería EduSmart IA, por si lo ven también con este nombre resumido. Muchas gracias. Y Natalia, eres ponente en este Global Education Forum y quería, pues, para empezar, preguntarte cómo ves la inteligencia artificial. Desde la perspectiva que yo tengo como docente en la universidad y a partir de la experiencia de doctorado y haber trabajado en empresas tecnológicas, para mí la inteligencia artificial es como una funcionalidad más dentro de los recursos tecnológicos que los docentes vamos a poder aprovechar, sobre todo con el foco en que nuestros alumnos sigan aprendiendo y mejorando para el futuro que les espera. Y bueno, sobre todas estas polémicas que van surgiendo ahora que ha nacido esta inteligencia artificial que está impactando tanto sobre el uso de ella de los alumnos, cuál es el que le dan. ¿Tú qué crees sobre todo esto que está pasando? Justo el proyecto aborda pues, cómo se podría utilizar la inteligencia artificial en trabajos académicos. Lo que me parece interesante es enseñarles a los alumnos también pues, cómo pueden autorregular su aprendizaje a partir de utilizar estas herramientas e implementarlas en los trabajos académicos que nos van a entregar a los profesores. Entonces creo que hay esa conexión, ¿no? Dentro del propio proyecto con esa necesidad que también se está demandando o percepción que puedan tener los alumnos de qué herramientas puedo utilizar y qué me pueden enseñar los profesores también para utilizar estas herramientas. O sea que podríamos decir que actualmente este uso que se le está dando a la inteligencia artificial es más como un trasteo, como probar un poco a ver a qué me puede ayudar, ¿no? Qué puede ayudar al alumno, qué puede ayudar al profesor y un poco ver hacia dónde se puede enfocar esta nueva inteligencia. Sí, coincido. Creo que al final, desde nuestra experiencia como docentes, tenemos un bagaje ya o unas competencias y unas habilidades de trabajar con los estudiantes y unos conocimientos que nos pueden ser de utilidad para conectar con la realidad que estamos viviendo ahora mismo y ver a partir de esos conocimientos y experiencia que tenemos cómo podemos apoyarles en la integración de estas herramientas, que muchas veces es pues una comunicación honesta con los alumnos o sentarnos a hablar y a debatir qué están utilizando y pues cómo podrían mejorar sus prácticas dentro del uso de estas herramientas para integrarlo. ¿Tú en tus clases utilizas mucho la inteligencia artificial o les explicas un poco estas ventajas que puede tener o cómo aprender a utilizarlas? Sí, desde diferentes enfoques porque depende un poco de la asignatura también. Sí que es verdad que en tecnologías aplicadas al final les enseño cómo las pueden utilizar como docentes y que pues se pierda ese miedo, ¿no? A poder utilizar las herramientas. Al final es como cuando abres el Word. Sí que necesitas en algunas ocasiones saber algunos tips de cómo funciona, pero si no puedes apoyarte en vídeos de YouTube, puedes apoyarte en vídeos de TikTok para ir aprendiendo también y mantenerte actualizado en esta parte. Y por otro aspecto, en metodología de la investigación, lo que utilizo con ellos o lo que suelo ir haciendo es utilizar herramientas de búsqueda de información o de cómo se puede entender o comprender la literatura científica para que ellos puedan extraer este conocimiento y mostrarlo en los trabajos. Entonces hay diferentes perspectivas según el área, yo creo, también de trabajo del profesor. Te quería preguntar un poco más en profundidad sobre tu proyecto, sobre cómo crees que puede afectar tanto a la docencia como a los alumnos y un poco que nos cuentes qué tiene de nuevo este proyecto, esta idea. Creo que la innovación reside, que es uno de los puntos también del Global Education Forum, en poner el valor sobre qué pueden hacer los humanos con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, el proyecto, a partir de la práctica docente, de la experiencia que he tenido, de cómo los alumnos lo van integrando, se fundamenta en poder enseñarles, pues dentro del aprendizaje autorregulado, que es una de las competencias del perfil SEC,
cómo pueden utilizar estrategias metacognitivas, que es uno de los elementos del aprendizaje autorregulado, para poder entender la información, comprenderla y poder ir conduciendo ellos en el futuro su propio aprendizaje. A partir de cuestionarios de autoevaluación o de preguntas e interacciones que estoy teniendo con los alumnos, estamos viendo esos puntos en los que va a ser necesario trabajar para que nosotros como humanos podamos utilizar de forma eficaz esta tecnología. Sí que tienen una plataforma también donde les enseño pues, algunas aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda y consulta de artículos, pero al final también es contenido que pueden buscar en redes y es más una conversación o comunicación entre profesor y alumno para que esto se pueda llevar a cabo de forma efectiva. Esto que mencionabas del aprendizaje autorregulado, ¿podrías definírnoslo así un poco en un par de frases? Sí, al final creo que como docentes nuestro foco es que los alumnos aprendan y con la incertidumbre que vamos a tener en un futuro en el que no sabemos si los estamos preparando para los puestos de trabajo que les esperan, necesitamos que sean capaces de aprender ellos mismos cuando nosotros no estemos. Entonces sería dotar a los estudiantes de diferentes mecanismos y estrategias que conozcan sus propios procesos para que ellos mismos puedan ir regulándolos y puedan seguir aprendiendo en un futuro. ¿Hay alguna experiencia así personal con algún alumno, del cual no hace falta decir el nombre, que te haya hecho darte cuenta de que realmente se le está enseñando al alumno a tener un poco este pensamiento crítico, esta capacidad para ir aprendiendo solo? Yo creo que sí, sobre todo con la experiencia o con lo que les he intentado transmitir a mis alumnos de comunicación abierta y honesta conmigo y que soliciten tutorías. Esto a lo mejor al principio chocaba un poco a los estudiantes, pero ahora sí que están solicitando más tutorías en diferentes asignaturas para poder reunirse conmigo y decir, vale, ¿qué está sucediendo en este punto? O incluso en formaciones que hemos hecho de la Facultad de Educación con alumnos de grado para el uso de estas herramientas y ver cuáles son estas estrategias que utilizan, surgen preguntas, surge curiosidad, están interesados en el tema y se ve esos aspectos de quiero saber más y cuéntame más. Se me ha hecho corta la formación que estoy recibiendo y creo que eso es muy importante y creo que es un caso de éxito, ¿no?, dentro de lo que este proyecto puede estar haciendo, porque se ve ese interés y se ve esa necesidad o ese querer seguir mejorando y seguir aprendiendo. Sí. Y ¿cuánto tiempo tardaste en desarrollar tú este aprendizaje autorregulado? Si es que realmente hubo un tiempo en el que te dedicaste plenamente a ello o cómo fue este aprendizaje. Te diría que sigo en ello, porque al final la docencia es también muy iterativa y es un proceso en el que nos ponemos los profesores día a día a aprender también. Creo que es una habilidad que tenemos que llevar incorporadas nosotros también. Y en cuanto al aprendizaje autorregulado sí que surgió este interés con el uso de los recursos digitales. Creo que en algunos casos el uso de la tecnología se puede llegar a malentender como que necesito meter la tecnología a la fuerza dentro del aula y creo que es una herramienta más que apoya al docente. Entonces, a partir de la tesis doctoral que realicé con cómo se pueden utilizar recursos tecnológicos para desarrollar el aprendizaje autorregulado de los estudiantes, comencé a explorar todas estas vías o posibilidades de trabajo y estrategias que se pueden utilizar con los alumnos. Sí, bueno, también estuve mirando justo esto que decías de tu doctorado y vi, bueno, que justo trataba más o menos como sobre esto, sobre cómo pueden las habilidades, más bien las herramientas, ayudar a desarrollar habilidades tanto para el alumno como para el docente. Y es verdad que el paradigma como de la inteligencia y de los avances tecnológicos ha crecido exponencialmente en este último año, 2 años. Y quería decirte si crees que ahora mismo le añadirías quizás algo a este proyecto, a este trabajo de investigación, o si crees que realmente dentro de él está un poco toda esta inteligencia artificial que ha surgido y cómo manejarla. Yo creo que puede ser muy interesante el complementarlo con en qué puntos la inteligencia artificial va a ser clave para agilizar procesos.
porque, por ejemplo, en mi tesis doctoral yo tardé mucho tiempo en buscar la bibliografía y sí que es verdad que este es el caso de ejemplo que les suelo poner a los alumnos de yo tardé 3 años en llegar a entender todos los marcos que había, toda la teoría y los 3.000 artículos que consulté para identificar los diferentes autores dentro del aprendizaje autorregulado, así como diferentes modelos. Y ahora con Connected Papers, Perplexity, Research Rabbit y Consensus, en un momento con diferentes herramientas, entendiendo qué aspectos tiene cada herramienta, eso se agilizó muy rápido. Es decir, para algunos procesos sí que puede ser útil, o para ayudar al profesor en determinadas tareas, poder integrarlo dentro de plataformas tecnológicas o dentro de nuestros procesos, creo que puede ser de utilidad y agilizaría por esa parte. Y señalar que sí haría mucho más énfasis en formación hacia la inteligencia emocional o hacia esa atención al alumno que se va a requerir al agilizar pues otros procesos que tenemos. Y para todas estas inteligencias artificiales de búsqueda de información, de tratamiento de información, ¿crees que hace falta un nivel mínimo en cuanto a inteligencia artificial para utilizarlas o que realmente cualquier persona con un poco de tiempo y dedicación puede aprender? Yo creo que al final la clave es el tiempo. Estamos en una sociedad que avanza tan rápido, ¿no? O que tenemos esa sensación de falta de tiempo constante, que es sentarnos un momento, abrir la herramienta y a lo mejor con un TikTok, si no tenemos mucho tiempo, o con un vídeo de YouTube, ver cómo otra persona la está utilizando para poder a lo mejor utilizarla, si nosotros no tenemos ni idea de por dónde comenzar, ¿no? Simplemente abrirla y si ya tenemos cierto bagaje en investigación o hemos tenido cierta formación en estudios de cómo buscar, yo animaría a abrir la herramienta y explorar con ella para ver qué se puede hacer y qué posibilidades ofrece. ¿Y crees que toda esta parte, que por ejemplo tú tuviste que hacer, tardaste mucho tiempo en hacer esta investigación sobre, recopilar los artículos y entenderlos, ¿no crees que quizás se está perdiendo como un poco de ese trabajo de investigación? Porque ahora, pues como has dicho, se agiliza todo mucho. ¿Crees que realmente es como el mismo trabajo y que al final te aporta lo mismo? ¿O? Creo que hay que tener también cierta actitud crítica, es decir, agilizan determinados procesos, pero a lo mejor sí que nos estamos perdiendo algún artículo de la literatura o de las referencias bibliográficas. Y aquí sería ir contrastando con diferentes fuentes o con diferentes programas que también, si te dedicas a investigación, o Web of Science o Scopus, diferentes bases de datos, ver ese contraste de información. Creo que sí ayuda a trabajo muy tedioso que también hay que hacer o burocrático en algunos procesos que pueda ayudar a los investigadores en este aspecto. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esa parte de revisión o pensamiento crítico a la hora también de utilizar estas herramientas y buscar la información. Sí que es verdad que como son herramientas de investigación o científicas, no hay tanto sesgo como a lo mejor puede haber en Perplexity cuando te da un texto o en ChatGPT también cuando te da un texto y se inventa las referencias, que en este caso también se ha utilizado para contrastar. Entonces, sabiendo qué herramientas utilizar dentro de estos aspectos, creo que te dan también una seguridad. Sí, o sea, al final hay que tener un poco de actitud crítica e investigar no solo ya lo que la inteligencia artificial te puede mostrar, sino la propia inteligencia artificial que estás utilizando. Y sobre esto yo te quería preguntar, pues, ¿qué aplicaciones que incorporen inteligencia artificial utilizas en tu día a día que han hecho que tengas un uso del tiempo mucho más fructífero y que te ayudan a organizarte? Yo ya estoy principalmente con toda esta parte más de investigación utilizando Connected Papers para hacer un contraste también con Research Rabbit, y lo que hago es utilizar de 2 en 2 normalmente herramientas que sirven para los mismos procesos y así poder ir contrastando qué me ofrece una y qué me ofrece la otra. Y por otra parte Consensus y Perplexity, también para ver un poco qué bibliografía o qué referencias me pueden dar para orientar a lo mejor un tema o algún aspecto que necesito seguir mejorando y aprendiendo y poder utilizarlo también en la redacción de un artículo o para los alumnos para poder presentarles casos o ejemplos sólidos. Y así para alguien que quiera adentrarse un poco en el mundo de la inteligencia artificial, que va a ser muy importante para el futuro, ¿podrías recomendarnos algún recurso, o sea, un libro, vídeos o personas que sepan del tema y que vayan a enseñar
al que lo esté viendo cómo utilizarlo, cómo desarrollar el potencial plenamente de la inteligencia artificial. A mí me gustó mucho un documental que hay en Netflix que es Sesgo Codificado, que ayuda a entender también las limitaciones que puede haber dentro de la inteligencia artificial. Es de 2020, antes de que surgiera todo el boom de ChatGPT, y se ve cómo se puede explorar lo que la inteligencia artificial puede hacer y cuáles son esos sesgos que nosotros como humanos también tenemos, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora también de utilizar estos recursos. Creo que es una buena base para acercarse, ver que es algo cotidiano, que es algo que ya se venía utilizando en determinados entornos durante cierto tiempo y cómo ahora esta explosión pues a lo mejor puede también influir en otras áreas, que es lo que está sucediendo. ¿Y algún podcast que sepas que ahora mismo pues están bastante de moda y que al final es algo que puedes escuchar en tu día a día, en estos trayectos que solemos tener pues a la universidad, al trabajo, y un poco que ayuden o que hablen sobre ello? He de decir que de podcast no tengo mucha idea, porque mi principal consulta y fuente de información ahora mismo es TikTok. Para toda esta parte de inteligencia artificial es mucho más rápido, te ponen también cortos de diferentes podcasts orientados, entonces buscando en TikTok con inteligencia artificial para acercarme también a lo que puedan estar consultando mis alumnos, creo que es lo más rápido, lo más ágil, y en los trayectos aprovecho para ponerme al día con TikTok. Sí, es verdad. Ir guardando vídeos o... Perdona. Nada, es verdad que TikTok es una fuente de información, no ya solo una red social muy útil, porque incluso cuando estás, pues digamos que perdiendo el tiempo en TikTok, porque te has metido un rato, tiempo libre, y de pronto se te viene una idea en la cabeza y dices, voy a buscarla tal, y entonces la buscas, o quieres aprender a editar vídeos, o quieres buscas inteligencia artificial para agilizar trabajos de clase o para lo que sea, y como que te va ayudando, y yo creo que sí, que TikTok al final se ha convertido en una red en más que una red social, y yo creo que eso es lo que la diferencia del resto, y quizá el peligro que puede tener para ciertos países, pero bueno. Aquí señalar que en TikTok también hay muchos doctores o muchos investigadores enseñando cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en cuestión de 2 minutos, y si ves que la cuenta está verificada, yo me fiaría también, sobre todo, fijarnos en cuál es el background de esa persona que nos está comentando algo dentro de TikTok para ir siguiendo esos perfiles y a lo mejor también no generarnos un sesgo nosotros dentro de la consulta, porque TikTok es muy amplio. Sí, es verdad que esto es muy útil, y hay que utilizarlo, hay que darse cuenta de quién nos está contando las cosas, y también es que es eso, es que buscas un tema y tienes tantos vídeos que al final se acaban posicionando los mejores como los que más rápido te lo cuentan, más conciso y más fiable. Entonces es una gran herramienta que hay que aprender a utilizar, como todo. Y bueno, yo te quería preguntar, así como pues para ir terminando un poco, ¿cómo ves que puede avanzar la inteligencia artificial de aquí a, pues pongamos, 5 o 10 años? ¿Y cómo crees que va a afectar a los profesionales de los distintos sectores? Es una pregunta con mucha incertidumbre. Tengo más preguntas que una respuesta para esta pregunta, la verdad. Porque al final a partir de esa integración o ese uso que hagamos, vamos a ver qué impactos se van generando. Y esto va a ir alimentando una rueda u otra. Ahora mismo lo que está sucediendo en el mercado es que salen unas 5.000 aplicaciones al mes. Va a tener que empezar como funciona el sector empresarial, a que algunas se vayan anexionando, otras desaparecerán. Vamos a pasar por un flujo en el que, creo que leí alguna noticia hace poco de que ya estamos como en el valle frío, ¿no? En el invierno de la inteligencia artificial, hasta que vuelva a haber un boom, y tenemos que esperar a que se asiente toda esta parte para luego ver cuáles son esos cambios que sí se van a seguir integrando o van a seguir prosperando, y ver qué otras novedades surgen, porque mientras que esto sucede con unas empresas, otras sí que siguen avanzando. Entonces, mi pregunta también también depende de cómo lo utilicemos nosotros y hasta qué punto estamos dispuestos a llegar nosotros como humanos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de estos aspectos.
porque podemos irnos hacia un transhumanismo o hacia otros aspectos pues, más de ciencia ficción hasta la fecha, pero que empiezan a ser menos de ciencia ficción cada vez que vemos cómo la inteligencia artificial ahora hace vídeos o tiene otras habilidades. Entonces, dependiendo de cómo se regule, ¿no?, o cómo vayamos haciendo ese uso, vamos a ir viendo también pues, cuáles pueden ser estos cambios. Yo creo que sí que puede ayudarnos mucho a aligerar alguna carga de trabajo y, sobre todo, poner el foco en ser humanos. Y al final, el uso de la tecnología, el foco, ¿no?, el interés que tengo yo a nivel personal, es poder ahorrar trabajo burocrático, trabajo que al final nos absorbe y no nos permite tener ese contacto persona a persona para ayudarnos a seguir mejorando, a crecer y a entendernos como humanos, ¿no? Al final colaborar. Este proyecto que estoy haciendo lo estamos haciendo entre varios docentes, también participan Diana Cembreros y Marta Larragueta, y entre las tres al final pues está un poco esa colaboración, qué habilidades tiene cada uno, qué puede aportar, y se necesita esa parte humana, yo creo. Sí, al final, bueno, la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda al desarrollo, en mi opinión. Y ahí ya decide cada uno consigo mismo o cómo pretende, qué pretende desarrollar, mejor dicho. Y bueno, nos podemos desarrollar, es verdad, como seres humanos, mucho más, o quizás pues en otro ámbito que quizás no sería el adecuado. Pero bueno, la verdad que me ha encantado hablar contigo, que nos expongas un poco tu visión sobre la inteligencia artificial, sobre tu proyecto, lo que pretendes, pues lo que estás consiguiendo con ello y lo que pretendes conseguir. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.